en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Radio Universidad Austral de Chile presenta Melipulli. Desde el horizonte amplio que ilumina el seno de Reloncaví, la sede de Puerto Montt habla en Radio UH. La mirada universitaria en comunidad. Melipulli. Ya estamos en Melipulli, aquí en la radio de la Universidad Austral de Chile, por supuesto, y en esta jornada y en estos encuentros que hemos identificado precisamente con ese nombre, con esa, además, referencia directa a la historia y al asentamiento de las comunidades en la zona del seno de Reloncaví, en Puerto Montt, en el entorno de lo que hoy en día es una capital regional que todos conocemos, digamos, pujante como es, intensa en su vida cotidiana, hoy en día en medio de obviamente de una restricción importante a su movilidad, y siempre partimos además preguntando cómo va eso, y nosotros hemos establecido este espacio permanente precisamente para conectarnos con la sede de Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile en la región de los lagos, y con el impacto que tiene la sede en el territorio inmediato, circundante y más allá también. Así es que hoy vamos a tener la oportunidad de conversar un poco de todo ello, ¿no? De cómo es la vida en el entorno de este tiempo, en un área además que lo decíamos la semana pasada aquí mismo en Melipulli, es la función esencial del trabajo nuestro o del trabajo de la universidad, que es en definitiva la formación de los nuevos profesionales. Pero ¿qué pasa cuando esa formación es la formación de formadores, ¿no? Cuando de ello depende la continuidad de procesos de mejoramiento y de relevar cada vez más la actividad docente en el país, que era un proceso que venía de una autocrítica importante también de las instituciones, de los propios estudiantes que se formaban en las carreras de pedagogía, a través de múltiples momentos históricos de movilizaciones en las universidades y fuera de ellas, por una educación que combinara mejor los elementos de calidad y también del derecho a la educación, ¿no? Bueno, la pedagogía encierra toda esa tremenda impronta. Y hoy vamos a tener la oportunidad de tener una conversación en torno a la pedagogía en general, pero también a cómo es este proceso de cambio en la educación chilena puede tener continuidad en el futuro. Vamos a conversar con quien ya nos acompaña, Santiago Rodríguez Ponce, magíster en educación especial, profesor de educación diferencial, convención en discapacidad intelectual. Él es docente y coordinador de las prácticas de las carreras de pedagogía de la universidad en la sede de Puerto Montt. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Hola Víctor, muchas gracias. Agradezco la invitación que ha hecho la Radio Watch, en especial el programa de Melipulli. Finalmente que nos da un espacio para poder conversar, y muy contento, fíjate, de la invitación. Además, como yo te comentaba, cuando nos conectamos, soy exalumno de la Universidad Austral, entonces el sello está en la impronta, como una impronta marcada también en el quehacer pedagógico. O sea, doy cuenta de una formación que tiene trayectoria hace mucho tiempo en la Universidad Austral, que es la formación, como tú bien lo llamabas, de profesora y de profesores, al servicio, bueno, de la región, en este caso la 10ª región, y también de Valdivia. Y estudiante además entiendo, en el intersticio 80-90, ¿no? Y de la antigua escuela de educación diferencial. Claro. Es paradigmático, fíjate, porque las carreras que estaban en Valdivia dependían del Instituto de Especialidades Pedagógicas. Bueno, después con el tiempo el instituto se cerró o quedaron muy pocas carreras. Y después, cuando se arme el instituto aquí en Puerto Montt, asume el mismo nombre. Entonces, por eso digo que es paradójico
y también muy significativo para nosotros, porque la formación de profesores y el aporte que ha hecho el Austral al territorio, en su tiempo en Valdivia, ahora en Puerto Montt y en la Patagonia, finalmente es un aporte al proceso de formación de formadores. Exacto, y de esa época aprovechemos, porque no siempre uno se encuentra con los contemporáneos de nuestra época también de formación. Entonces, que es una etapa en que me refiero a la formación, en este caso de las pedagogías, y ya en ese tiempo se entendía bueno, mucho más en ese momento se hablaba de la crisis de la educación. ¿Cuándo no está en crisis la educación, digamos? ¿Cómo ves tú ese trayecto histórico de crisis permanentes o por lo menos cíclicas? Sí, fíjate que a mí me parece que el tema de la educación, bueno, en el país, es un tema que está en constante conflicto, porque tiene que ver de una u otra manera cómo la comunidad, y cuando hablo de la comunidad hablo del país, se propone la formación, en este caso particular de profesores y de profesoras, y cómo esa formación obedece a una forma de pensar la sociedad y tras de eso trae valores y trae políticas de implementación. Bueno, como tú lo señalabas, a nosotros nos tocó una época muy triste en nuestro país, que fue el tiempo de dictadura militar, en donde fundamentalmente las universidades fueron intervenidas por militares, y el sello que se le daba en ese tiempo a la formación estaba muy referido a la técnica. Había una ratio, como le llaman los académicos, que funcionaba en términos de generar acciones tendientes eh, a enfocarse en metodología, estrategia, sin tener un análisis reflexivo del aporte de las relaciones que establecen los educadores en la comunidad y la importancia en la transformación, que es una transformación permanente, es independiente del tiempo o del régimen que estemos viviendo. Entonces, en ese sentido, a pesar de aquello, fíjate, en esta grieta, le podría llamar, siempre los maestros que nos formaron a nosotros, independiente de este perfil que tenían la universidad en tiempos de dictadura militar, generaron a través de estas grietas poder entregarnos una formación integral, independiente de la currícula oficial que teníamos declarada en los planes de estudio. Y esta currícula refería al compromiso que deberíamos tener nosotros con nuestras comunidades. Y eso, fíjate, se operacionalizaba en nuestra formación porque eran procesos que tenían mucha práctica. Nosotros visitábamos en nuestros planes de estudio muy tempranamente la escuela y nos dábamos cuenta, bueno, de la realidad, de las inequidades que pasaban, cuáles eran los desafíos que deberíamos enfrentar. Claro, y en ese contexto es donde se forman los que hoy tienen que asumir en sus manos un nuevo proceso de cambio. Así Entonces, de es. todos modos hay una continuidad en esto histórica y ¿cómo tú calificarías lo que viene, digamos, así en términos generales, en el nuevo proceso de formación, en este caso de los profesores, de las profesoras? Sí, fíjate, Víctor, que a mí me parece que nosotros estamos en una transformación cultural eh, que implica un cambio de letos de cómo nos relacionamos y de cómo hacemos pedagogía y cómo formamos. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que la pandemia o el impacto que ha tenido también el levantamiento de la gente referida a las inequidades de la sociedad, solamente han sido una excusa para instalar lo que se viene, que es el tema que hoy están viviendo las escuelas y las universidades. El tema es cómo incorporamos la tecnología y la virtualidad a nuestro trabajo, además, como un elemento que coopera. No que reemplace la presencialidad, pero sí cómo vamos enriqueciendo y vamos formando a estos hombres y mujeres de nuestra comunidad del futuro. Entonces yo creo que nos hemos visto ante desafíos que transversalmente han atravesado, bueno, lo han atravesado ustedes como radio en relación a su objetivo y cómo transmitir desde la virtualidad, a pesar de que ya lo hacían ya
estaban más adelantados a nosotros, pero en las escuelas de nuestro país, eh, esta relación maestro-estudiante se viene realizando desde lo mismo que se realizaba en el siglo XIX, clases frontales, con mucho texto Sí, escrito, con un rol preeminente del profesor sobre el estudiante. Entonces, cuando yo te hablo de una transformación cultural, bueno, del etos de construcción de nuestra comunidad, está referido a eso. Entonces, ¿cómo ver que lo que se nos está interpelando ahora como desafío nos permita seguir avanzando y construyendo en la formación de nuestros maestros? Trabajar, porque se hace difícil, se hace difícil. Nosotros a través del proceso de práctica que me toca liderar aquí en la sede, las carreras de básica, diferencial, pedagogía en matemática y educación parvularia. Bueno, hicimos todo un levantamiento de información referida específicamente a qué estaba pasando con los colegios, porque nos interesaba claro. también aportar con este compromiso que siempre ha tenido la universidad con el territorio. Entonces no es posible que los colegios estén trabajando y queríamos saber qué pasaba con ellos. Bueno, hicimos un levantamiento y nos dimos cuenta que la inequidad en educación es evidente. Entonces tú te encuentras con escuelas rurales que el material o la actividad que están desarrollando se limita eh, por falta de recursos, no porque los maestros lo quieran, y de formación, se limita a la elaboración de guías. Y además te encuentras con comunidades que no tienen conectividad. Entonces, el Sí. tema, por eso te decía una transformación cultural. ¿Qué pasa entonces ante ese problema? Y por otro lado, te encuentras con establecimientos educacionales que están trabajando casi, entre comillas, como que fuera presencial, con clases interactivas, con plataformas, todos los estudiantes tienen conectividad, entonces la inequidad se hace carne. Entonces, en el marco de eso, nosotros en el mes de mayo, esperando qué pasaba con la pandemia, si se iba a levantar esta idea de la nueva normalidad, nos dimos cuenta que esto tenía mucho tiempo para resolverlo. Entonces nos planteamos si era posible implementar procesos de práctica de manera virtual. Y entramos en una discusión con las direcciones de escuela y vimos que sí era posible. Generamos un marco de adecuaciones y un marco de ecuaciones y de apoyos que podíamos realizar para proponerle a los estudiantes este desafío de ir a aportar a las escuelas, tanto rurales o escuelas que están trabajando de manera sincrónica en la generación de conocimiento y de aprendizaje. Y bueno, y en esa perspectiva los estudiantes accedieron y hoy tenemos, fíjate, trabajando en la escuela 167 estudiantes aportando a este proceso en las distintas realidades. Y bueno, la cosa hermosa que tiene que ver con esta continuidad que tú me planteabas al principio, con estos desafíos que la comunidad reclama a las entidades formadoras como es la Universidad Austral, los estudiantes, la mayoría de las escuelas que escogieron son escuelas que requerían realmente apoyo, que no tenían conectividad, que necesitaban generar o retroalimentar acciones tendientes a fortalecer esos procesos de aprendizaje de niños y niñas y de jóvenes que estaban en distintas escuelas. Y bueno, en ese marco nosotros ahora estamos trabajando con liceos y escuelas de Chiloé, de Calbuco, de Puerto Montt, de la carretera austral. Entonces estamos contentos. Problemas han habido muchos, Víctor. Desafíos tenemos. Hemos tenido también que desarrollar un pensamiento flexible porque todo va cambiando. Se declaran vacaciones, las escuelas generan pausas porque los cuerpos académicos están agotados, los cuerpos de profesores. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje, eh, pero que tiene una línea de continuidad en el marco de lo que nosotros vivimos, respondiendo a tu pregunta ya directamente, en estos tiempos también asiagos que vivimos en los tiempos de dictadura. Finalmente, que el sello de la universidad, este compromiso de vincularnos con el medio, aprender de ellos y ponernos al servicio. Eh, Estamos conversando, hoy estamos en Melipulli, aquí en la radio de la Universidad Austral de Chile, y estamos conversando con Santiago Rodríguez Ponce.
Santiago es docente y coordinador de prácticas de las carreras de pedagogía de la Universidad de la sede de Puerto Montt. Y tenemos la oportunidad además de siempre de visitar un poco el territorio. Tú decías, se despliegan 167, dijiste, estudiantes. Sí, Estamos hablando de prácticas profesionales, digamos, ¿no? estamos De hecho, hablando una de de las cosas prácticas que... intermedias, Intermedias, ya, y prácticas profesionales. ya. Y eso tiene una dificultad en este tiempo. Pero si esto termina, digamos, ¿no? Como suponemos que podría suceder en los próximos meses, eh, ¿qué pasa con la necesidad de cambiar lógicas, digamos, ¿no? Esto que tú dices es un aprendizaje y es un desafío permanente. ¿Qué va a pasar, digamos? Sí, mira, Me refiero a los cambios que podrían implementarse comentarte, permanentemente. sí, mira, comentarte al margen que nosotros cuando se produce este proceso, nosotros además a los chicos ante los desafíos que tenía la virtualidad, levantamos talleres también para actualizar conocimiento y generamos actividades, talleres de capacitación, uno en plataformas virtuales, particularmente Meet y Classroom, y también cómo diseñar dispositivos, videos o algún dispositivo virtual que pudiese colaborar. Hicimos unos talleres de formación para apoyar este trabajo. Y además, paralelamente, los estudiantes solicitaron, que también fue parte del acuerdo de estas adecuaciones, talleres de apoyo socioemocional. Uno tendiente al apoyo hacia ellos, de cómo se enfrentaban como maestros en esta nueva realidad, y lo otro también, cómo a través de estos talleres se generaban estrategias para el apoyo a la familia o el trabajo de los mismos estudiantes. Eh, y paralelamente, que es lo que generamos la semana pasada, fíjate, y teníamos hoy día un nuevo taller, generamos acciones tendientes a capacitar también a los profesores guías que nos están colaborando de las distintas escuelas. La semana pasada tuvimos un taller también denominado, tengo aquí un torpedo, plataformas virtuales para el aprendizaje, que lo dictó el profesor Larry Redlich. Lo realizamos el 13 de agosto y reunió 141 personas, se conectaron profesores que nos colaboran, en la idea también de retroalimentar y contribuir a su formación y actualizar conocimiento. Y hoy día tenemos un taller de bienestar emocional en contextos de aprendizaje, y también lo vamos a dictar a los profesores, que lo dicta la psicóloga Adriana Vázquez, que también son parte de los académicos de la sede, también tendiente a dar de herramientas. Entonces, nos ajustamos a este nuevo escenario, tratamos de apoyar, construir los apoyos a los estudiantes, construir los apoyos a los profesores guía para generar una sincronía mayor y elementos que puedan permitir dar cuenta de esto. Ahora, en el futuro, soy bien cauto, fíjate. Yo quiero creer que este proceso va a terminar de esta manera, a pesar de que cuando nosotros conversamos con los estudiantes, con las profesoras supervisoras de la universidad y con los establecimientos y con las directoras de carrera, asumimos que nos íbamos a adaptar a la realidad que la escuela fuera asumiendo. Si tú me preguntas, yo creo que es acelerado y responsable si la autoridad autoriza generar espacio de presencialidad, sobre todo en el marco de lo que estamos viviendo. A pesar de que esto va a ser progresivo, pero va a ser bien complicado. Y lo otro que te quería comentar, fíjate, es la realidad que están viviendo las escuelas. Yo creo que las escuelas, las profesoras y profesores, según lo que yo me he informado y he conversado con los mismos maestros y maestras, me señalan que igual están atomizados, porque imagínate, una escuela que le dicen ya, vamos a una nueva normalidad, entonces tiene que generar ciertos protocolos de acciones, cómo lo va a hacer, ya, después no hay nueva normalidad. Entonces después se genera esta priorización curricular, ya, entonces los colegios se les devuelve, los colegios entonces tienen que elaborar una nueva planificación tendiente a cómo damos cuenta de esta nueva realidad. Después, estamos escuchando hace poco que, bueno, paso a paso, poquito a poquito, como dice el ministro, vamos a ir implementando la vuelta a clase. Entonces, los maestros están no hay certeza, eso es lo que te quiero decir, no hay certeza, y están los maestros sobreexplotados. Yo creo que los niveles de ansiedad y de complicación en el trabajo
perjudican antes que aportan a los procesos de aprendizaje. Además que está este tema como que todo tiene que ser verificado, tiene que estar la evidencia, tiene que estar el papelito, tiene que estar la fecha, entonces también eso genera retraso y genera estrés en la planta docente. Bueno, raya para la suma, contestarte que soy bien cauto, esperamos que esto continúe así, que yo creo que es lo mejor para la comunidad, pensando en ella, y si no, nos adecuaremos a las realidades. Ahora, tendremos hartas dificultades, porque imagínate que hoy, como la práctica se plantea de manera virtual, tenemos estudiantes que viven en Puerto Montt y que están haciendo desde la virtualidad práctica en Chiloé. Entonces tendríamos que ver cómo generamos, bueno, que es un problema, cómo generamos que este estudiante asista presencialmente y de Puerto a Chiloé. Claro. Entonces ya son desafíos que yo, dentro de la cautela, prefiero enfrentarlos y buscar soluciones junto con los estudiantes y los establecimientos cuando se nos dé el momento. Sí, sin duda. Y bueno, nosotros que no estamos en la cautela, que estamos en los medios, podríamos decir, bueno, esto es responsabilidad también del Ministerio y del Estado, de proveer sistemas que se adecúen a los desafíos históricos también, digamos. Y no nos referimos solamente a este gobierno, sino que debiera ser una cuestión permanente hacia adelante y de condición básica para lo que venga, para el diseño de política pública en educación en el futuro. Y yo recuerdo, o sea, tú conoces bien seguramente el programa Enlaces en su momento, ¿no? Sí. El diseño territorial que tenía, digamos, o sea, tenía un diseño territorial que era, comillas, presencial, pero presencial desde centros especializados en la práctica, universidades en muchos casos, que tenían equipos especializados que iban y asistían a las escuelas y por lo tanto los profesores, ¿no? Entonces se acercaban directamente al entorno en que se estaba produciendo la necesidad en ese minuto de conectividad en el sentido de conectividad con el mundo, digamos, en la lógica de la globalización. Entonces, desafíos han habido en este ámbito también en Chile, ¿no? Sí, pero me parece que el tema, bueno, la realidad que nos toca vivir en Puerto Montt, yo creo que en Valdivia y bueno, en Santiago debe ser igual. Cuando yo te planteo el tema de una transformación cultural y si uno quiere avanzar a la construcción de una comunidad para el siglo XXI o en relación a lo que plantean los políticos, transitar al desarrollo, eso requiere de una mirada estratégica. Lo voy a ejemplificar. Si queremos transitar a una nueva forma de enseñanza, bueno, imagínate que hay profesores que no tienen un computador, no tienen conectividad, no hay formación. El proyecto Enlace fue un chiste, fíjate, a pesar de ser un buen intento, anda a ver los computadores como están, obsoletos, sin Es que quedó, conectividad, claro. los estudiantes en sus casas no tienen. Entonces, si no caminamos a generar recursos, facilidades para que los docentes puedan tener un computador, para que todos los estudiantes que estudian en Chile, desde los jardines infantiles hasta cuarto medio, educación de adultos, no tienen un dispositivo que les permita, no tienen conectividad, esto vamos a seguir trabajando como en el siglo XIX y los desafíos eh, son brutales en términos que vamos a seguir generando la inequidad. No, encuentro que si uno seriamente, no sé, por el ministro de la Ciencia, el ministro de Educación, el ministro de Hacienda y el de Economía deberían generar ciertas políticas tendientes a igualar la cancha y generar los recursos que son tan necesarios. Porque sin eso, claro, les pasan cartillas, instalan 3 computadores, con una conectividad ineficiente, si en las casas de los estudiantes no hay, entonces nos estamos engañando. Y transitar a una comunidad, como les gusta llamarse, desarrollada, las autoridades, estamos a años luz. Fíjate que mostraban, la otra vez, un académico me mostraba cómo estaban trabajando en Corea del Sur, en la escuela, y son verdaderos laboratorios. O sea, todos los bancos son bancos grupales, no son frontales, donde el estudiante le mira la nuca al compañero. El Claro. profesor no tiene un banco,
situado en un espacio de autoridad, sino que él va migrando de puesto en puesto, generando proyectos, entonces una mirada distinta. Yo creo que los desafíos son muchos. Hay escuelas que se llueven, que no tienen recursos, o sea, hay tanta necesidad de inversión en el tema educativo, eh, que yo creo que si bien se ha avanzado, porque uno mira la realidad de la época que me tocó ser estudiante, de formarme y conocer la escuela, ahora obviamente hemos avanzado en infraestructura y se han generado recursos, pero no han sido lo suficiente para transitar a la promesa que se le hace a la comunidad. Claro, y yo creo que es interesante que pensemos esto globalmente también, a propósito de esto de la globalización. Estamos conversando con Santiago Rodríguez Ponce, quien es docente coordinador de prácticas de las carreras de pedagogía de la Universidad Austral de Chile en la sede de Puerto Montt. Yo veía en las informaciones, la OECD hizo un estudio precisamente de esto, ¿no? Del acceso, de la conectividad en los países de la OECD. Ahí estamos nosotros, algunos otros de Latinoamérica, muy pocos, pero los hay. Y mencionaban un detalle que me pareció decidor, digamos. Es que en el caso de la OECD, de la lista de países, colocaban a México como el peor ejemplo de acceso, ¿no? De conectividad, de facilidad para que se desarrolle una etapa en línea en este tiempo en términos de educación en línea, ¿no? Así se llamaba. Pero ¿por qué decían que era el peor, digamos? Entonces, los parámetros, más allá de los números y todo eso. Y había un parámetro, y era que, por ejemplo, las familias en México eh, pagan por el Internet lo mismo que se paga en Noruega, o rangos similares, ¿no? Entonces, tú dices, o sea, claro, mira, no solamente porque la banda ancha es distinta en los hemisferios, ¿no? Sino que además hay una cuestión económica, digamos, ¿no? ¿Cuánto cuesta, en definitiva, no solamente la conectividad? Ese es un ejemplo. Me refiero a cuánto cuesta como país, ¿no? Como sociedad, formar, por ejemplo, y a eso quería ir en la siguiente etapa de la conversación, cuánto cuesta formar, en definitiva, un profesor, una profesora, con la calidad que se necesita hoy en día, ¿no? Cuántos recursos, en definitiva, cuánto esfuerzo social como sociedad tenemos que hacer para formar, porque me parece que no lo hemos dicho todavía, el trabajo del programa este, ¿no? De formación inicial docente, que se está desarrollando aquí también en Valdivia, que está allá con ustedes también, es un esfuerzo que tiene ese desafío, que se impone ese desafío, ¿no? Pero eso tiene costos altos, ¿no? Sí, mira, así es. Fíjate que están de acuerdo con lo que tú señalas, que las universidades privadas que antes generaban carreras de pedagogía, eh, como quien genera un curso de peluquería, con mucho respeto a los Claro, peluqueros, que lo echo de menos en este tiempo, fíjate. Estoy un poco yo chascón también. y barbón, los extraño. Eh, para, antes de la ley que establece la formación docente y estos nuevos fondos que destina el ministerio, solamente para tener una carrera de pedagogía, las universidades privadas necesitaban una pizarra, plumones, una sala y contratar un profe. Eh, Hoy, con lo que tú señalas, este nuevo plan y esta relevancia que se le ha dado al tema de la formación inicial docente, requiere formar profesores en contexto de calidad. Y eso significa que ya formar profesores no es barato desde el punto de vista económico, sino que genera levantar ciertas estructuras, dispositivos y planes de acción que requieren mucha inversión. Si tú te fijas y haces un comparativo del año 90, de la cantidad de universidades que formaban profesores, y lo comparas con la actualidad, te das cuenta que eh, se ha reducido, yo creo que 2/3 de las entidades que formaban profesores, porque no les es negocio.
Entonces, esa visión economicista, centrada en la técnica, eh, si bien ahora se ha travestido de otra forma, eh, pero no ha generado, fíjate, esta necesidad de las instituciones privadas por el aporte de la formación de profesores. Es por eso que la universidad es pública y la universidad con vocación pública, como es la Austral, ha permanecido. Porque fíjate que en ese marco está la fe incondicional en todo el trabajo que se hace. Se han levantado muchas cosas. Se han generado contrataciones de nuevos académicos, se han implementado nuevos planes, se han establecido estructuras y dispositivos tendientes a establecer convenios formales, eh, se han establecido políticas y fondos referidos a la vinculación con el medio, a la formación docente, a la capacitación de los académicos, etcétera, etcétera. Y eso genera muchos recursos. Sí, vamos a reiterar que estamos conversando hoy con Santiago Rodríguez Ponce. Santiago es coordinador de prácticas de las carreras de pedagogía de la Universidad Austral de Chile en la sede de Puerto Montt, docente, magíster en educación especial, profesor de educación diferencial, un, eh, un ex alumno, así se les dice, como si uno se pudiese ir alguna vez de la Universidad Sí, Austral, y, y que ha vuelto. Tú volviste el año pasado, entiendo, te incorporaste, ¿no? sí, yo volví al Austral ahora como profesor en abril del 2019. Aquí estoy instalado en Puerto Montt y te cuento para que te rías que, bueno, llegué y la primera semana me enfermé. El frío de Puerto claro, yo pensaba que ya estaba curado de espanto, ya que tenía mi anticuerpo desarrollado, porque como estuve harto tiempo viviendo en Valdivia, pero Puerto Montt me hizo un bautizo, así que llegué al doctor, tuve que tomar antibióticos, estuve complicado, pero ya estoy con una buena estufa y ya con los anticuerpos, ya estoy sano. Claro. A ver la advertencia que se le hace a todo el mundo, no, no importa la edad que tengas, si te vas al sur, te vas a enfermar. Sí, sí, Y eso. cómo se forma el equipo en el caso de ustedes, digamos? Cómo te integras tú? ¿Y cuál es el equipo? Hablemos un poco de la gente con la que trabajas, cómo trabajan ustedes. Bueno, nosotros dependemos del Instituto de Especialidades Pedagógicas, que está dirigido por, bueno, Karina Muñoz, y en función de eso hay carreras de pedagogía, está la carrera de pedagogía en matemática, pedagogía en educación diferencial, pedagogía en educación parvularia, que es una carrera nueva que se abrió. También en el marco de lo que tú planteabas, está la responsabilidad que tiene la universidad con el territorio. Entonces, ante la necesidad de formación de educadores de párvulo, la universidad abrió la carrera en Valdivia y en Puerto Montt una carrera nueva. Y tenemos la carrera Pedagogía en Matemática, te dije, Pedagogía en Educación Básica y Diferencial. Bueno, hay toda la suerte de escuela, yo me coordino con las directoras, eh, y a través del instituto se generan los supervisores de práctica y tenemos, bueno, y tenemos nuestra estructura de funcionamiento. Bueno, independiente de eso, también me relaciono a través de asignaturas que realizo, que son transversales a las tres carreras, que también están referidas al ámbito de la práctica. Y bueno, y como soy diferencial, además, tengo la posibilidad muchas veces de hacer ramos relativos al tema de inclusión en el marco de la discapacidad. Y Eh, Esa es nuestra estructura. Es un instituto muy cohesionado, es un instituto que generamos acciones comunes, tal es así que estamos en la construcción de marcos regulatorios comunes, un marco que rija todas las carreras, hay una línea de práctica que es común también, eh, tenemos acciones también referidas a las innovaciones curriculares de los planes, que también tienen ciertos enfoques y sellos propios de la universidad y también de lo que va solicitando la CNA. Entonces, en ese sentido, ha sido un trabajo bastante enriquecedor. Estoy contento, trabajo
muy bien, un ambiente de colaboración, con harto trabajo, sí, Ujú. porque, bueno, trabajar, uno tiene que desarrollar, y bueno, y todos los profesores del instituto, investigación, trabajar en temas de vinculación con el medio y la docencia, que son como las tres áreas de desarrollo de la universidad. Sí, enviarle un saludo a toda la gente con la que ustedes trabajan, el esfuerzo que realizan allí y por supuesto los estudiantes que asumen en este tiempo además sus prácticas. Eh, en vinculación con el medio, ya hablamos un poco del compromiso público que se asume desde el punto de vista de estar en la dimensión territorial de la función social de la universidad. Eh, en vinculación, además, hay un desafío que no es tan simple, digamos, y que no suena quizá a mucho, pero que es muy relevante, es cómo tú devuelves, ¿no? Es cómo tú informas y reportas a la propia sociedad sobre lo que en definitiva tú vas viendo en la sociedad, con lo que vas aprendiendo, lo que vas desarrollando, lo que vas sistematizando. Ese momento de la devuelta, del reporte, que nosotros acá mismo en algún rato hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con profesores, con gente que está en el sistema educativo para hacer algo de eso, ¿no? Y se prepara algunos informes, se prepara. ¿Cómo lo hacen ustedes, digamos? ¿Cómo ustedes piensan esta devuelta y que no sé, o sea, se puede dar en múltiples maneras, formales e informales? ¿Cómo se le devuelve a la sociedad sistematizado lo que en definitiva uno está aprendiendo también de ella? Claro, fíjate que nosotros como estructura tenemos, bueno, está el instituto y el instituto tiene un claustro. Y dentro del claustro hay una persona encargada del área de vinculación, que es el doctor Jesús Lara, que finalmente el que operacionaliza el trabajo, plantea una propuesta. Ahora, en el plano nuestro, fíjate, en las carreras de pedagogía, quizá es un poco más fácil, porque como nosotros inherentemente en nuestros planes de estudio estamos ligados a las escuelas, eh, y en el área que me toca a mí, el tema de las prácticas, nosotros como desarrollamos primero que nada convenios de colaboración. Y estos convenios de colaboración tienen que ver, por un lado, que ellos nos colaboran y participan en la formación de futuras profesoras y profesores, eh, nos permiten realizar investigación en la escuela, nos permiten hacer acciones de vinculación con el medio, pero por su parte también hay un compromiso de la universidad tendiente también a retroalimentar a las escuelas en el marco particular de nuestro quehacer que tiene que ver con la formación y la actualización pedagógica. Entonces, en ese sentido se levantan acciones o proyectos tendientes a dar respuesta a las necesidades de la escuela, que van desde lo medioambiental, desde las tecnologías. Fíjate que hay unos proyectos bien bonitos que me vienen a la cabeza, que es la educación, usar los humedales como un espacio educativo, que lo lidera la doctora Pilar Contreras. Eh, yo estoy trabajando en un proyecto de vinculación también referido al tema de la inclusión en escuelas rurales. Hay profesores también trabajando en el tema medioambiental. Hay gente que está trabajando proyectos de vinculación, en la vinculación entre ciencia y matemática. Entonces, todos estos proyectos dan cuenta de las necesidades que las escuelas van manifestando los profesores a través de diferentes medios, a través de, bueno, el contacto directo con la escuela, a través de las encuestas que se realizan, y se logran implementar. Ahora, particularmente en el caso de las prácticas, bueno, en este momento, como yo te contaba anteriormente, levantamos este tipo de trabajo que era necesidad sentida de los establecimientos, porque cuando yo solicité la posibilidad de trabajar de manera virtual y que los establecimientos, que son alrededor de 53 los que nos están colaborando, generosamente nos aceptaron nuestros estudiantes en práctica, nosotros también, bueno, les planteamos sus necesidades y que estaban en el marco de lo que yo te señalaba anteriormente, Víctor. El tema de las plataformas virtuales, cómo capacitar a los profesores y por otro lado también con el tema del trabajo del socioemocional y cómo dar herramientas a los profesores para impactar en los aprendizajes, en los buenos aprendizajes de los estudiantes.
Eso es más o menos una forma la Sí, forma que tenemos de retroalimentación. sí, me queda claro. O sea, esa es la riqueza además de cada vez que conversamos aquí con los equipos de la sede de Puerto Montt, porque tienen una forma además de trabajo y eso es muy aleccionador. Se pueden sacar valiosas enseñanzas y otra pregunta recurrente para nosotros por lo menos es ¿con quiénes? ¿No? ¿Quiénes son tus socios, socias, digamos, cuando tú sales a trabajar en un escenario determinado con sus dificultades, cuán virtuosa es la relación con las instituciones, ¿no? Es fundamental, todos sabemos en la educación el rol de las municipalidades hoy en día, que además es una discusión, de nuevo, institucional, de país y todo ello, cuál es el rol que va a tener en el futuro o que ya está teniendo que cambiar, digamos, ¿no? En esa administración de la educación. Hay comunas donde tú tienes una corporación, hay otras donde no las tienes, etcétera. O sea, ¿con qué socios te encuentras? ¿Con qué socios se encuentra la universidad cuando hace este ejercicio? Mira, la universidad, bueno, este compromiso con el territorio que siempre ha tenido la Austral desde su fundación, tiene convenios de colaboración institucionales. Ahora, nosotros, que nos rigen a todos, por ejemplo, con el DAEM de Puerto Mono, con el DAEM de Calbuco, por darte un ejemplo de Puerto Varas. Eh, pero nosotros, la lectura que hacemos es independiente de ese convenio en el quehacer de las pedagogías. Nosotros queremos establecer, bueno, y estamos generando convenios para todas las carreras de pedagogía, eh, convenios particulares con la comunidad, con la unidad educativa particular. Entonces, en ese sentido, no sé, pues, hay convenios con la Escuela de Lenca, tenemos convenio con la Escuela Chaica, tenemos convenio con el Colegio Salesiano, por nombrarte alguno. Pero lo que nos interesa es hacer una lectura que refiera más a la particularidad, porque en la particularidad están las necesidades reales. Porque muchas veces cuando, no sé si lo pongo de otra forma, si uno quisiese hacer, y que también se hace un plan de fortalecimiento de todos los colegios de Puerto Montt, muchas veces hay colegios que quedan al margen con sus necesidades reales. Entonces, si bien se hacen acciones para todos los colegios, pero también estos proyectos de vinculación, como lo que yo te señalaba, el de humedales se hace con la escuela, con la escuela Piedra Azul, porque la escuela Piedra Azul tiene de vecino el humedal. Entonces, esa Claro. realidad, ese proyecto obedece a la realidad de Piedra Azul. No obedece a la realidad del colegio salesiano porque sus necesidades o requerimientos son otros. ¿Te das cuenta? Entonces, la lectura que hacemos nosotros es cómo situamos nuestras acciones para que tengan un real impacto y puedan permitir la calidad de los procesos y acompañarlos. Entonces, por eso hacemos un trabajo de territorio bien particular. Ahora, ¿cómo elegimos en la escuela? Eh, Se van dando en la misma relación de colaboración, Víctor. Hemos tenido algunas experiencias bien complicadas y nos hemos seguido trabajando con establecimientos, a pesar de haber garantizado el compromiso, la respuesta oportuna, aceptar estudiantes, pero siempre uno en estas relaciones con comunidades que componen personas te encuentras con algunas dificultades. Y nosotros tratamos de escoger aquellas escuelas que, independiente de su nivel socioeconómico, cumplan con su función, que tengan un proyecto educativo institucional coherente, que independiente de que tengan más o menos recursos, tengan los dispositivos de atención, que trabajen en torno a la ley, que los profesores que quieran recibir estudiantes en práctica lo quieran hacer, porque nosotros no queremos que un director le diga a un profesor, mire, tiene 2 estudiantes en práctica, acéptelo. Porque si el profesor no quiere o la profesora no quiere, eso va a generar algunas situaciones bien complicadas, respuestas que no son oportunas, tratos muchas veces no muy adecuados. Entonces, nosotros cuando pedimos cupos de práctica, ponemos énfasis que el profesor quiera ser un profesor guía, porque nos va a ayudar a formar.
Porque cuando tú garantizas eso, genera esta relación que de un maestro formador hacia un maestro que se está formando, un círculo virtuoso. Es por eso que generamos además, Víctor, esta capacitación a los profesores guías, porque de esa forma generamos un círculo virtuoso. Entonces, en la medida en que nuestros profesores guía o profesoras guía estén actualizados, nosotros también colaboremos en su actualización pedagógica, como ellos participan en la formación también de nuestros estudiantes, generamos este círculo virtuoso. Todos nos retroalimentamos y todos somos beneficiados. Y particularmente que es la importancia o el rol fundamental que tenemos, que son nuestros estudiantes. Sí, sin duda. Y bueno, hemos hecho un recorrido, ¿ah? Y nos quedan poquitos minutos y yo quería de todos modos destacar, primero estamos conversando con Santiago Rodríguez Ponce, magíster en educación diferencial, especial, perdón, profesor de educación diferencial con mención en discapacidad intelectual, quien además es docente y coordinador de las prácticas de las carreras de pedagogía de la Universidad de la sede de Puerto Montt. Y Santiago, de hecho, yo tenía la información además porque siempre organizamos este trabajo con Gabriela Navarro de Extensión Científica de la sede y en la información que siempre nos proveen del trabajo de allá, nos contaban que, por ejemplo, tú ya nos has dicho también algo acá, estás trabajando con el proyecto en las escuelas rurales de la carretera austral, ¿no? Con estudiantes incluso. eh, y que en definitiva estás trabajando en la escuela rural de Chaicas, ¿no? Sí, Así y es. creo que eso es relevante también porque junto con el desafío institucional de estar en estos proyectos, en estos programas permanentes, o que cumplen un rol institucional muy importante y muy desafiante además, ustedes también tienen opciones concretas, digamos, de instalarse en un territorio, en una comunidad y definir allí un aporte concreto. Así que esa doble relación, digamos, entre lo micro, lo macro, es bien interesante también en el trabajo que desarrollan los equipos universitarios. Santiago, te dejo los minutos finales para comentar nomás, digamos, si ustedes qué es lo que tienen previsto, algunas actividades que tengan para el futuro, cómo viene el trabajo de ustedes. Y déjame comentarte que no es gratis haber pasado por la Australia y tener amigos, porque fíjate que en el chat de la transmisión en línea aparecieron varios saludos, así que te lo voy a dar como corresponde a una radio. Alodia dice un gran abrazo, Santiago. Evelyn Millar dice saludos. Carla Mancilla, colega nuestra que trabaja además en el área, en la facultad aquí de Filosofía y Humanidades, dice saludos Santiago, nos vemos en la tarde. Trabajo, ¿no? tienen que ser, tienen que estar en constante ahí desafío. Saludos a Ofa Sepúlveda que también está escuchando por allí. Y así se hace la radio. Muchas gracias, Santiago, además por haber estado con nosotros. No, te agradezco, Víctor, la invitación y cuando quieran, bueno, estoy en materia dispuesta. No, lo último es señalar que quizás me faltaba que nuestra llegada a los establecimientos, a todas estas escuelas, no sea desde una mirada del que sabe al que no sabe, y que me faltó decirlo. Nosotros vamos a aprender, que yo creo que es la nueva relación que estamos estableciendo con las escuelas. La idea es ir a aprender de lo que los profesores nos pueden enseñar. Eh, salir de la academia, entrar al aula también junto con los profesores y construir proyectos en conjunto. Bueno, eso es el espíritu de lo que estamos realizando y particularmente lo que estoy haciendo con la coordinación con los colegios. Bueno, y lo otro es dejar abiertas las preguntas que tienen que ver con los desafíos. Yo creo que las preguntas, claro, yo te planteé el tema de la virtualidad, eh, y las preguntas son cómo no seguir generando una educación técnica basada solamente en tecnologías, cómo educamos desde el punto de vista de la ética, de este encuentro entre seres humanos, cómo generamos valores desde la virtualidad, que son las preguntas que hay que empezar a responder. Y eso, pues agradecer a todas las personas, los saludos, que es toda la familia que tengo, pues te diste cuenta ahí, la familia puesta completamente. Así que Aparecen. agradezco los saludos y estamos a tu disposición. Oye, un gusto, Santiago, esta conversación. Repitámosla cuando tengan novedades, nos reunimos nuevamente
y coordinamos otros espacios para el diálogo. Un gusto como siempre, Santiago Rodríguez Ponce, docente y coordinador de prácticas en carreras de pedagogía de la sede de Puerto Montt de la universidad, en esta sesión de hoy de Melipulli. Nos reencontramos. Chao, chao. Un abrazo, que estés bien, gracias, chau. Chao, nos despedimos nosotros, ¿ah? Hasta la jornada de mañana de nuevo en República de los Ríos, como siempre, pero aquí en la radio hay programación toda la tarde, hay varias entrevistas programadas, así es que continúe con nosotros. Nos reencontramos, chau. Ya, Santiago, un gusto. Ya, Víctor, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Estamos al habla, cualquier cosa. Igual, Aquí, cualquier cosa nos dicen nomás. Sí, pues aquí tiene un lugar para llegar a Puerto Montt, cuando venga. Eso. Vamos a ir con Miguel para allá. Desde el horizonte amplio que ilumina el seno de Reloncaví, la sede de Puerto Montt habla en Radio UH. Radio Universidad Austral de Chile presentó Melipulli, la mirada universitaria en comunidad. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile desarrolla más de 450 proyectos de investigación, aportando el 85% de la producción científica de la región de los ríos y una amplia actividad de investigación en los lagos, Aysén y Magallanes. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 12:59. Les mataron. Por defender esta tierra, a la negra la mataron. Luchando junto a su pueblo, al Mecha lo asesinaron. Fuerte y claro sus nombres, aquí se escucha, la vida les robaron en pie de lucha. En pie de lucha y sí, por nuestra tierra, contra el capital que la verdad entierra. Basta de impunidad empresarial. Basta de impunidad empresarial. Les mataron. En pie de lucha, ahí sí. Por nuestra tierra, contra el capital y el patriarcado que la verdad entierra. Radio escuchas de Abya-Yala y del mundo, les invitamos a unirse escuchando y colaborando con el cadenazo radial Macarena Valdés, Eres Semilla. Seguimos vivas. Escuchémonos este viernes 21 de agosto desde las 16 horas según el horario del territorio dominado por el Estado de Chile. Un cadenazo radial es un compromiso que asumen diversos medios libres que imaginan, planifican y construyen una programación en conjunto para darle vida y fuerza a un encuentro, por la memoria, por la lucha y por la vida. Un cadenazo radial es una forma de lucha, una celebración y un caluroso abrazo a quienes siguen luchando por liberar las tierras y aguas en Abya-Yala.
porque la defensa de los territorios, entre ellos el electromagnético, que nos tomamos como medios libres radiales, la defensa de los mares, bosques, ríos y de la vida comunitaria y autodeterminada, porque la lucha contra el patriarcado y el extractivismo ocurre aquí y ocurre ahora. Macarena Valdés, mujer mapuche, defensora de los ecosistemas y la vida. Eres semilla, vives en el canto del río, vives en la digna lucha de los pueblos de Abya Yala. Escuchémonos este 21 de agosto desde las 16 horas en el territorio dominado por ahora por el Estado de Chile.